Hola queridas y queridos creadores de la historia, esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos hablar de un tema que nos resulta fascinante, sobre todo a nosotros los mexicanos, por la temporada que es 1-2 de noviembre, los panteones. Estos los cementerios donde descansan los restos de nuestros seres queridos o de los héroes, hombres y mujeres, ¿verdad? Importantes y famosos de la historia del país. Y bueno, en este sentido, la verdad es que en la Ciudad de México en particular tenemos varios lugares que podemos visitar, como el Panteón Civil de Dolores, que es del siglo XIX, y que también tenemos, por ejemplo, el Panteón Francés de la Piedad, que también es de los antiguos, también del siglo XIX, aunque este es un poquito más complicado de entrar, solamente si tienes parientes difuntos te permiten entrar realmente, pero bueno, también el Panteón del Tepeyac o el Cementerio de la Villa de Guadalupe, que también es de acceso restringido, pero que pueden solicitar una cita también incluso para que les puedan dar un recorrido. Entonces, pues vamos a hablar justamente un poquito de estos lugares que guardan la memoria histórica de nuestros seres queridos o de las personas importantes en la historia del país. La historia de nuestros difuntos cuando son enterrados, cremados y demás, pues bueno, obviamente es muy antigua, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si tomamos en cuenta en Mesoamérica, pues bueno, se enterraban prácticamente a las personas la mayoría de las veces, incluso en las casas, en los patios, digámoslo así, y en algunos casos, a veces incluso hasta en las milpas, y en otros asuntos, por ejemplo, incluso entre los gobernantes mexicas, incluso se incineraban, ¿no? O, por ejemplo, algunos gobernantes mayas, ¿no? Pues hacían unas construcciones impresionantes como la tumba de Pacal, ¿no? Pero bueno, no siempre fue así. Después de la conquista, pues justamente las personas ya no se van a enterrar en las casas, ¿no? Como en la época mesoamericana o en la milpa, sino precisamente se van a ir a los atrios de las iglesias, ¿no? A partir del siglo XVI, donde justamente los atrios van a fungir como el camposanto o esta zona donde pueden reposar ahora sí que los restos, los huesitos de nuestros seres queridos. Así va a estar hasta que en el siglo XVIII, por ciertas cuestiones de higiene, ya leyes borbónicas, etcétera, se establece que deben de salir de la ciudad los cementerios para higiene y bienestar, pues prácticamente de todos, porque obviamente eran focos de infección. Entonces, este mandato no se va a cumplir hasta realmente el siglo XIX con las leyes de reforma, que aproximadamente 1859, que se establecen realmente ya de una manera más obvia y además se establecen o se crean los panteones civiles. Recuerden que justamente antes, pues obviamente la iglesia en sus diferentes ramas, órdenes religiosas, femeninas, masculinas, clero secular, pues eran los que tenían el control, ¿no? Pero les digo, en 1775 es donde se señala de preferencia que tienen que estar ya los cementerios en las orillas de las ciudades, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta en ese sentido que precisamente, por ejemplo, el panteón francés se supone incluso se hace a partir como de 1860, justamente para la comunidad francesa que vino que en el Segundo Imperio, ¿no? O la Segunda Intervención Francesa, aunque ya mayoritariamente para el periodo de Benito Juárez, entre Benito Juárez y Lerdo de Tejada, pues ya se establece realmente la venta de terrenos y denominaciones, por ejemplo, en el Panteón Francés de la Piedad. Pero, por ejemplo, el Panteón Civil de Dolores, vamos a tener que va a hacerse sobre todo a partir como de 1874, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México le da en concesión a la compañía Sociedad Bernfield Brecker que la construcción de este nuevo cementerio civil, ¿no? En los terrenos de una antigua hacienda que se llamaban los terrenos de la Tabla de Dolores, por eso el nombre del Panteón de Dolores. Y que bueno, va a tener también un área muy especial donde está la rotonda de los hombres o de las personas ilustres, hombres y mujeres ilustres, como David Alfaro Siqueiros y muchas otras personas, ¿no? Escritores y demás, y que también va a haber 23 lotes de uso exclusivo, por ejemplo, ¿no? Para los constituyentes de 1917, para los que estuvieron en el Escuadrón 201, actores de la ANDA,
la comunidad italiana, alemana, sindicato de panaderos, alumnos del colegio militar, etcétera, ¿no? Entonces también aquí el Panteón Civil de Dolores es el único panteón en la Ciudad de México autorizado para tener una fosa común incluso, ¿no? Igual, y el panteón, por ejemplo, del Tepeyac, que vamos a aquí ver en el video algunas tomas de diferentes panteones históricos, pues se dice, ¿no?, que fue fundado en 1660 por los caballeros de Orden de Guadalupe, e incluso de manera un poquito de leyenda, ¿no?, se señala que también pues Juan Diego, ¿no?, el protagonista del milagro guadalupano, quien murió en 1548, pues se supone que también se fue enterrado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que algunas de las lápidas o documentos más antiguos de este cementerio son de 1660, aprox. La puerta de acceso, que es con un arco y algunas entradas, bueno, más bien, el arco más bien es la entrada principal, y que dice Panteón del Tepeyac, que es más bien de 1865. Y aquí justo en este Panteón del Tepeyac, pues bueno, también está enterrado el expresidente Antonio López de Santa Anna y su mujer, Lolita Dolores Tosta, entre otros. Pero si también hablamos de panteones históricos, pues obviamente el de San Fernando es uno de los principales, ¿no? Este panteón de San Fernando, igual que el de la Basílica de Guadalupe o el Panteón del Tepeyac, son los dos considerados también como museos, y sí, este en particular está abierto al público. Vamos a ver que si ustedes van a encontrar primero la tumba del general Miguel Miramón, que fue también fusilado junto con Maximiliano y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en 1867 allá en Querétaro. Y bueno, la tumba del general Miramón en realidad se supone pues es un cenotafio, es decir, está vacía. Se supone que su esposa lo cambió después para para Puebla, si mal no recuerdo, ¿no?, la catedral. Y bueno, vamos a ver que este Panteón de San Fernando tiene aproximadamente pues como 800 nichos y 80 tumbas, y fue declarado museo de sitio en el 2006. Vamos a encontrar que si ustedes son amantes de la historia de México en el siglo XIX, que también me encanta, por cierto, van a encontrar a muchísimos de los personajes. Casi se puede dar ahí como la historia del siglo XIX en el Panteón San Fernando. Vemos, por ejemplo, la tumba de José Joaquín Herrera, quien también fue pues uno de los políticos destacados del siglo XIX, que falleció en 1854, está en uno de los nichos. Obviamente, como les digo, también la antigua tumba de Miguel Miramón, que es la primera casi que te da la bienvenida. Antonio Castro, por cierto, quien fue un artista de la época del siglo XIX, que falleció el 26 de julio de 1863. Pues bueno, también lo van a poder encontrar músicos, abogados, etcétera, incluso gente de la nobleza novohispana o descendientes de esa nobleza, como José María Valdivielso, ex marqués de San Miguel de Aguayo, ¿no?, y su esposa, pues también están ahí enterrados. Don José María Valdivieso falleció en 1836, por ejemplo, ¿no? También tenemos a José Mariano García Iscasbalceta, quien falleció en 1869. Todo este personaje ilustre, ¿no?, también miembro de la élite porfiriana, intelectual, entre otras cosas, que bueno, podemos encontrar su obra y demás, ¿no? Anastasio Cerecero también, 1875. Digamos que este cementerio prácticamente estuvo en lo que fue parte del convento de San Fernando, que era de la compañía Fide, de una rama franciscana, y que estaba pues justo en las afueras de la Ciudad de México durante la Nueva España. Tenemos la tumba, por ejemplo, de don José Incera, quien era un español, murió en 1861. Entonces vamos a ver este cementerio. Sí les recomiendo que vayan cuando sea la temporada de moros, como les decía,
porque por lo menos el año pasado hacían unas obras teatralizadas o más bien visitas guiadas. También, por ejemplo, el coronel Santiago Xicoténcatl Felipe, héroe de la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847, está ahí también su tumba. Él fue obviamente el líder del batallón de San Blas, que fue el que apoyó a los niños héroes justamente a proteger el castillo de Chapultepec, que era el colegio militar. Obviamente, la tumba que es la más importante de todas es la de Benito Juárez, donde está enterrado no solo él, sino también su esposa, Margarita Maza. Es muy bonita, con estas columnas que les da justamente la vuelta y este monumento en mármol fabuloso, ¿no? Que es como si fuera la patria ahí. Entonces, este monumento que tiene sus frontones y están en una sección importante del cementerio de San Fernando, vale muchísimo la pena. Vamos a encontrar también la tumba de Tomás Mejía, de Ignacio Zaragoza, se supone que también de Vicente Guerrero, también a Juan de la Granja, entre otras cosas, que fue parte de Telégrafos Nacionales. Los monumentos mortuorios son fabulosos, vamos a tener la verdad casi como hasta capillas también, en varios de estos, tanto en el del Tepeyac, en el de Dolores, ¿no? En diferentes lados, obviamente aquí el de San Fernando. Entonces vale muchísimo la pena que puedan ir y los puedan conocer, porque además, bueno, y si les gustan los michis, van a encontrar michis tanto en el panteón también del Tepeyac como en el de San Fernando, ¿no? Tiene hasta ya ahí como una asociación prácticamente para cuidado, ¿no? De estos michis, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí vale mucho la pena. También hay códigos QR en el Panteón de San Fernando que están vinculados a algunos de estos personajes históricos para que conozcan su obra, su vida y sepan pues qué pasó, porque están ahí enterrados. Obviamente el Panteón San Fernando en particular, ahí están mezclados tanto los que eran liberales, del bando liberal como del bando conservador, y por eso se dice que justamente la esposa de Miramón dijo, no, yo no voy a dejar aquí los restos de mi esposo, cuando adelantito está la tumba de Juárez, ¿no? Que lo mandó fusilar. Entonces, por supuesto que no. Entonces, por eso se supone que solamente está, pues sí, como un cenotafio, ¿no? La tumba de Zaragoza, que es una cosa muy bella y con las águilas, ¿no? Justamente de la patria, ¿no? Y bueno, hay que recordar que Ignacio Zaragoza fue el héroe de la batalla de Puebla de 1862, que fue una de las batallas importantes que ganamos los mexicanos en contra del ejército francés, que era considerado pues el mejor del mundo en ese momento, ¿no? Que fue durante la segunda intervención francesa y antes de que llegaran Maximiliano y Carlota. Y al poquito tiempo, desafortunadamente, Zaragoza no muere en la batalla, sino muere después, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas ahí tristes, ¿no? Que te sabes ahí como historiador y que aparte tenía poquito de casado y dejó, bueno, él también la esposa había muerto en otro momento, o sea, no al mismo tiempo, y dejaron pues a huérfana una nena, ¿no? Pero así como que dices, uy, qué lástima, ¿no? Pero bueno, ahora sí que la verdad es que varios de los edificios, o bueno, más bien monumentos mortuorios, valen mucho, mucho la pena. Están tanto un estilo neoclásico, en la gran mayoría de ellos, aunque estamos en el periodo, por ejemplo, del romanticismo, arquitectónicamente sí estamos en otro momento, ¿no? Histórico, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tenemos que tomar en cuenta que esta memoria histórica que tenemos los mexicanos por recordar a nuestros muertos no se hace solo en los panteones. Obviamente para nosotros los mexicanos está el recordar a nuestros seres queridos, amigos, familiares ya difuntos, pues justamente en las ofrendas, ¿no? Aquí hay una cosa súper interesante porque está en la creencia popular. Mucho era como de, ay, bueno, es bonito, así como simbólico, ¿no? De, ay, vienen acá nuestros seres queridos, los muertos, ¿no? Regresan del más allá para visitarnos y comerse o beberse lo que les dejamos en las ofrendas. Pues, ¿qué creen? La verdad es que sí, ¿no? Alguien querido que tengo, que es un chamán de tradición tolteca y demás, médico cuántico, dice que sí, efectivamente se abren puertas dimensionales, ¿no? Donde justamente en la Biblia, ¿no? Se habla, ¿no? En el templo, en el Antiguo Testamento, ¿no?
de dos columnas, una negra y una blanca, donde llegan los muertos o salen los muertos de ahí, tienen que pasar el umbral, etcétera. Y pues sí, según sí hay una apertura dimensional o energética, y sí, efectivamente, como dicen las comunidades indígenas, los pueblos originarios, para ellos no es una broma, sí es cierto, y creo que sí, efectivamente vienen los difuntos, pero no solamente los tuyos. Tú tienes que tener mucho cuidado a quién dejas entrar a tu casa, porque igual no solamente te vienen a visitar tus amigos y familiares. Entonces hay que poner ahora sí que un control, ¿no? De que no cualquiera puede pasar, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí es una puerta dimensional desde justamente Halloween, unos días antes, y se mantiene varios días después. Incluso no se van el 2 de noviembre, posiblemente hasta se quedan unos días más estas entidades, estas almas, y se van después, incluso hasta después del 5 de noviembre. ¿Cómo ven? Entonces, pues sí, invoquen, pongan en los nombres, las fotografías de sus seres queridos, y solamente pues invoquen a ellos y cierren, bloqueen, ¿no?, energéticamente sus casas, para que ningún bicho raro u otra persona que no sea, bueno, entidad o fantasma entre. Pues como ven, queridas y queridos creadores de la historia, espero que les haya gustado este pequeño video con estos collages de monumentos y de panteones históricos que tenemos aquí en la Ciudad de México, y que tienen la finalidad, este video, de justamente recordar, conmemorar y agradecer a nuestros ancestros su presencia en este plano, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y pues bueno, reciban muchos besos y abrazos de todos nosotros, el equipo de Visitas Guiadas con Historia, y recuerden que ustedes son los creadores de la historia. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!